se había olvidado. Entonces, el aluminio tiene un estado de oxidación 3. ¿Qué decimos? Que el aluminio pone en juego 3 electrones, ni 2, ni 1, ni 4. 3. Listo, hasta ahora no hay drama, porque encontramos y nombramos todos elementos que tienen un solo estado de Uno. oxidación. Si tienen un solo estado de oxidación, pueden formar un solo compuesto, porque puede haber una única combinación posible con el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Pero existen elementos que, dependiendo las condiciones en donde se lleven a cabo las reacciones, o cómo se lleven a cabo las reacciones, los grito como si los tuviera ya lejos y me quedo sin voz. ¿Y ese pollo también le tiene, profe? No, ese no es pollo, no es pollo, dolor de garganta. Entonces, hay elementos que, dependiendo las condiciones con que se lleven a cabo las reacciones, pueden poner más de un estado de oxidación. Por ejemplo, busquen el carbono. Tiene 2 y 4. 2 y 4. ¿Qué significa ese 2 y 4? Que, Puede ser dependiendo cómo se 2. lleve a cabo la reacción, o puede poner en juego 2 electrones, o puede poner en juego 4 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dependiendo del medio, si es ácido, la temperatura. ¿Bien? Entonces, si pone en juego 2 estados de oxidación, va a formar, o tiene la capacidad de formar, 2 sustancias distintas. Ahora, ¿cómo sabemos qué estado de oxidación va a poner en juego? Bueno, eso lo vamos a ver con el nombre, con la nomenclatura, lo que se llama nomenclatura, que es la forma de llamar a los compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El caso del carbono es muy particular porque forma 2 compuestos posibles. Uno es el dióxido de carbono, ¿bien? U óxido carbónico, que es el CO2. Es lo que, si ustedes recuerdan medicina, es lo que nosotros exhalamos. Producto de la respiración celular, generamos vapor de agua y dióxido de carbono u óxido carbónico. Son 2 formas distintas de llamarlo. ¿Bien? Que vamos a ver que su fórmula es CO2. Pero forma dióxido de carbono si pone en juego el estado de oxidación 4, si pone en juego 4 electrones. Y ahora lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en fórmula. Ahora, si pone en juego el estado de oxidación 2, o sea, si pone en juego 2 electrones, van a ver que se forma otra sustancia distinta, pero tiene carbono y oxígeno, no importa. Pero ese átomo de oxígeno menos que tiene, te da que en vez de que sea dióxido de carbono, sea monóxido de carbono. ¿Bien? Y esa diferencia, ese átomo pedorro que le falta, hace que una sustancia que no es tóxica como el dióxido de carbono no me sirve para respirar, pero tampoco me afecta. A lo sumo, en un ambiente muy cargado con dióxido de carbono, hay poco oxígeno y me voy a sentir que el aire está viciado, pero no por el dióxido de carbono, sino por la falta de oxígeno. La diferencia es que el monóxido de carbono me envenena y ese es el que te mata. Bien, que generalmente todos los inviernos, desgraciadamente, salen noticias: murió familia por inhalación de monóxido de carbono. Bien, y generalmente son familias humildes. ¿Y por qué? Porque el monóxido de carbono se genera por una mala combustión. Por ejemplo, las estufitas, las pantallitas, los braseros, las salamandras si no tienen buena salida. Entonces, como generalmente, lamentablemente, en los hogares más humildes está ese tipo de calefacción y tampoco capaz que saben esta situación, eh, se mueren familias enteras, porque dejan el brasero prendido, dejan la estufa de pantalla prendido. Si no anda bien, la reacción es incompleta, la combustión es incompleta,
y además de generarse dióxido de carbono, se genera monóxido de carbono. Que no tiene olor, no me hace toser, nada. Te va envenenando. Y generalmente te morís de noche porque no lo sentís. ¿Por qué? ¿Qué hace el monóxido de carbono? Llega primero a la sangre antes que el oxígeno. Entonces va saturando a tu organismo de monóxido de carbono, no se oxigena, tus funciones vitales empiezan a disminuir y te morís. Básicamente. No es como un escape de gas que tiene olor a gas o algo de eso. ¿Me hago entender? Fíjense cómo un triste estado de oxidación, en el caso del carbono, puede, que forma dos sustancias, una no hace nada y el otra te envenena. ¿Me hago entender? De hecho, las estufas nuevas con llama adentro dicen contiene o provista de piloto analizador de monóxido de carbono. Entonces, teóricamente, si la estufa está quemando mal y libera monóxido de carbono, ¡pum!, tiene que cortar. Yo no confío particularmente, pero bueno, para mí lo único, si voy a dejar algo prendido en mi casa, debe de ser eléctrico o tiro balanceado. Pero eso pasa porque no tiene ventilación, rejillas. ¿Eh? Eso pasa porque no tienen rejilla, ventilación. Sí, sí, eso sí, pero el monóxido de carbono, fíjate que es más pesado que el aire. Entonces, si no tenés dos buenas rejillas, arriba, abajo, te vas a intoxicar igual. Sí, en departamento pasa lo mismo, tapan la rejilla, porque dicen Sí, que obvio, porque le entra el frío. Sí, sí. no entre frío. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pero imagínate que estamos hablando de un hogar, ponele, humilde, que están muriendo de frío y bueno, no te van a dejar dos rejillas abiertas. Bien. Y gente que no es tan humilde también, no te deja las dos rejillas abiertas. Eso ya va por una cuestión cultural. Te salva Entonces, la vida la rejilla. entonces mi caso particular, no dejaría nunca algo de combustión interna, o sea, que absorba el oxígeno del interior y libere los gases hacia el interior, por más nueva y cara que sea la estufa. ¿Me hago entender? Porque falló la parte mecánica del detector de monóxido de carbono y anda a cantarle Gardel. Pero bueno, son cuestiones particulares mías, qué sé yo. Yo explico química. Después, bueno, cada uno se fija cuáles son las opciones. Yo, si dejo algo eléctrico o un tiro balanceado, donde el oxígeno se toma de afuera y los gases también se van hacia afuera. Es menos efectivo que una estufa de combustión interna, pero es más segura. ¿Bien? Bueno, volvemos a esto. ¿Hasta acá se entiende? Entonces, y como el carbono tenemos el nitrógeno, tenemos el cobre, tenemos el hierro, tenemos un montón de elementos que actúan con dos o más estados de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos a unificar criterios y vamos a todos manejar la misma tabla periódica. Entonces, fíjense, en el anteúltimo grupo, donde está el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, ¿lo ubican? Sí. Cloro, por ejemplo. Algunos tienen 1, 3, 4, 5, 7, otros tienen 1, 3, 5 y 7. Nosotros vamos a unificar cloro, bromo, yodo y astato. Esos 4 elementos van a quedar con los siguientes estados de oxidación. Si no los tienen, lo agregan y si les sobra, lo tachan. Todos tienen que tener 1, 3, 5 y 7. Cloro, bromo, yodo y astato tienen que tener 1, 3, 5 y 7. Si tienen de más, lo tachan. Y si les falta alguno, lo agregan.
¿Y por qué varían, profe, una tabla con la otra? Porque yo justo tengo dos tablas. Bien. Varían, dependiendo el año de edición, el año de revisión, Sí. la editorial, porque esto, muchachos, todos los años se sigue investigando sobre distintos elementos, combinaciones, sustancias, y capaz que se descubre que bajo determinadas condiciones extremas o raras, un elemento utiliza o tiene o le aparece un estado de oxidación, por ejemplo, el cloro de 4. Pero es un caso rarísimo. Y vas a tener que hacer una nomenclatura o tratarlo, como es una sustancia rarísima la que se forma, va a tener un nombre especial. Cosa que a nosotros ni nos interesa. El día que si seguimos química y vamos a estudiar eso, listo, ahí lo aprenderemos. Y esto es para algo muy general, no para las individualidades, digamos. Entonces, por eso de tabla a tabla varían. Porque Bien. capaz que la última revisión de una tabla periódica se hizo hace 5 años y se hizo la tirada y se sigue y no se revisa y no se actualiza, y una se actualizó el año pasado y hay cambios. Es por eso, nada más. Pero a nuestro estudio la unificamos y ya está. Después el día que la persona que quiera seguir química estudiará más en profundidad en la universidad, ¿no? Creo que todos, creo que 4 o 5 por lo menos van a seguir química acá. Bien. Entonces, esos tienen que tener 1, 3, 5 y 7. Vamos al grupo donde se encuentra el nitrógeno. Nitrógeno, fósforo, no me acuerdo qué más hay por ahí en ese grupo. Arsénico, Arsénico. Entonces, antimonio y bien, bismuto. bien. Esos elementos solamente les tienen que quedar 3 y 5. 3 y 5. El azufre le tiene que quedar 4 y 6. Y déjenle el -2. Hay un -2 por ahí. Pero eso es cuando forma un hidruro. O sea, 4 y 6. Nosotros por ahora vamos a manejarlo con 4 y 6. ¿Estamos? Y ya creo que con eso estamos. Bien. Ahora, vamos a empezar la formación. Y vamos a hacer la primera formación. Vamos a formar. Y esto, muchachos, es para que aprendan la metodología. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me lo tengo que acordar de memoria? No, ni por casualidad. Tengo que hacer siempre estos pasos, sea con el elemento que sea o con la sustancia que sea. Para la familia de los óxidos, siempre lo vamos a trabajar de la misma manera. Y eso es lo que se llama metodología. Química es metodología. Es el método de hacer las cosas. No empiecen por cualquier lado. Tiene un método, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Me pongo la vista del hablante. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué los gases inertes tienen 0 en todos los estados de oxidación? Muy bien, qué buena pregunta. Fíjate, los gases inertes, de hecho, se reciben el nombre de inertes porque no reaccionan con nada. Fíjate, ¿tienen 0? Si tienen 0, significa que no ponen en juego ningún estado de oxidación. Bien, no ponen en juego ni un electrón. Al no poner en juego un electrón, no reaccionan con nada. ¿Y por qué no ponen en juego ningún electrón? Fíjate que en la última órbita todos tienen 8. Si ves distribución de electrones por nivel, excepto el más chiquitito que es el neón. El neón no, hay el helio, que tiene 2, que se estabiliza con 2 igual que el hidrógeno. Todo el resto tiene 8 en el último nivel. ¿Sí o no?
Sí. ¿Qué significa? Que tiene el octeto completo. ¿Recuerdan cuando vimos ley del octeto que trataban de llegar a 8? Entonces, como tienen los 8 electrones en la última órbita, están súper estables. Si están súper estables, no se quieren combinar con nadie, y por eso tienen un estado de oxidación 0. No ponen en juego ni medio electrón. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Perfecto. Vamos a formar el óxido de sodio. Bien. Vamos a escribir acá. Óxido de sodio. Primera cuestión, ecuación de formación. Tiene que tener reactivos, tiene que tener productos, ¿no? Y la doble flecha acá. Acá tengo que poner los reactivos que van a formar y acá el óxido formado, ¿está bien? ¿Qué voy a tener que hacer reaccionar para obtener óxido de sodio? Oxígeno y sodio. Oxígeno y sodio. Primero, por nomenclatura, ponemos sodio. Escribimos el sodio. Y oxígeno 2. ¿Está bien? Fíjense lo que les decía recién. Oxígeno 2 porque está dentro de la lista de los diatómicos. Sodio 2 puede ser no, porque no está dentro de esa lista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero escribo lo que va a reaccionar. Si es óxido de sodio, no tiene mucha vuelta. El oxígeno es obligatorio. Siempre. Y el sodio, porque el nombre me dice que es sodio. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Estos son los reactivos. Van a formar el óxido de sodio. O sea que esto se va a combinar para formar una sustancia que va a tener que tener evidentemente sodio y oxígeno. Esta es la estructura del óxido. Fíjense que acá ya no está el más. El más está acá antes de hacerlos reaccionar. Acá ya reaccionaron. Formó el óxido de sodio. Lo que yo no sé todavía, cuántos con cuántos. Bien, no llegué a la fórmula para saber cuál es la proporción o cómo se une, cómo reacciona el sodio con el oxígeno. Ahí es donde entran en juego los estados de oxidación. Que los vamos a Balancear, dijo, ¿no? escribir con algún colorcito, violet, arriba. Sodio, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. No, No, Uno. no. 1. 1. ¿Qué significa? Que el sodio entrega un electrón. El oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. -2. Sí, -2. ¿Qué significa? Que el oxígeno agarra 2 electrones. ¿Está bien? Y acá me encuentro con el tema. Yo tengo un átomo de sodio que entrega un electrón, pero tengo el átomo de oxígeno que agarra 2 electrones. Si yo lo dejo así, el oxígeno va a agarrar este electrón del sodio, pero todavía le va a faltar uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que poner? Otro átomo de sodio. Entonces, ¿se entiende? Sí. ¿Por qué este 2? No, sinceramente yo no entiendo por qué el 2. Vamos a hacerlo con un dibujito. Tengo el Hay que átomo de balancear. sodio con el electrón, ¿lo ven? ¿Sí? Bien, que se lo va a dar al oxígeno. Tengo el átomo de oxígeno que tiene 2 lugares. Un electrón va acá. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Pero le queda un lugar todavía para unirse. Y acordate que en el tubo de ensayo, ¿qué estás metiendo? Sodio y oxígeno. ¿Con qué se va a unir? Con sodio. Se va a unir con otro átomo de sodio que tiene un electrón y que se lo va a agarrar acá.
Entonces, este oxígeno rescató sus 2 electrones, y para que tenga 2 electrones, uno le dio un sodio y otro le dio otro sodio. Si quiere venir otro sodio, ¿se va a unir con este oxígeno? No. No, porque no tiene más lugar. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ¿Y esta pasaría con proporción, cualquier fíjate, elemento? 2 de sodio se une con 1 de oxígeno. ¿Dónde ponemos la cantidad de átomos? Con un subíndice debajo del elemento. La fórmula es sodio 2, oxígeno. ¿Se entiende ahí? Profe, ¿y con cualquier átomo? Con cualquier átomo, no, con cualquier elemento, ¿podría ser? Sí. Sí, lo que pasa es que un óxido siempre va a tener oxígeno. Sí, ya sé, pero quiero decir que cualquier elemento le puede dar, tiene que tener, no sé cómo explicárselo. Vos decís que acá puedo hacer lo mismo con cualquier elemento y por más que cambie el estado de Sí, oxidación. eso. Sí, vamos Sí. a ver otro ejemplo para entenderlo. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo. Profe, Sí, entonces el oxígeno queda sin nada. queda completo. Ok. Queda con los 2 electrones, le agarró los 2 electrones. Uno se lo dio un átomo de sodio y el otro se lo dio el otro átomo de sodio. Por eso la fórmula es sodio 2, oxígeno. ¿Se entiende? Si yo quiero hacer la Sí. comprobación, ¿qué hago? 2 por 1, 2, va, más 2, ¿no? 2 por 1 más 2. Significa que la especie sodio da 2 electrones. Si no hay nada, acá hay un 1. 1 por menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Siempre me tiene que dar 0 acá. Si no me da 0 está mal, porque significa que me falta, a una especie le falta electrones o a otra le sobra. ¿Se comprende? Sí. Sí. Qué silencio, es que no. Sí. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo igual. Pero la fórmula ya, escribí los reactivos, escribí la fórmula, me falta el balanceo. Yo les dije que esto es una ecuación química. En una ecuación, la materia, la cantidad de átomos tiene que ser igual del lado de los reactivos que del lado de los productos. Y eso es lo que van a tener que controlar siempre. En los óxidos, metodología, empiecen por el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo del lado de los reactivos? 2. 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo del lado de los productos? 1. 1. Porque si no hay nada, hay 1. ¿Dónde me está faltando? Acá. Yo no le puedo poner un 2 acá, un 2 acá, porque esto ya es una molécula que está unido. Lo único que voy a poder hacer es poner 2 moléculas. Esto lo voy poniendo yo. Este 2, ¿qué me representa? Esto, la 2 oxígeno, que tengo 2 de esto, 2 moléculas de esta. Entonces, con este 2, tengo 2 átomos de oxígeno. Bien. De este lado y tengo 2 átomos de oxígeno de este lado. Perfecto. Una vez que balanceé el oxígeno, vamos al sodio. ¿Cuántos átomos de sodio tengo del lado de los reactivos? 1. 1. Y ahora, porque este 2 afecta a todo. ¿Cuántos átomos de sodio tengo del lado de los productos? 4. 4. Porque una molécula tiene 2, 2 moléculas tiene 4. 2 por 2, 4. ¿Qué hago? Pongo un 4 ahí. Y este 4 solo afecta al sodio, porque acá hay un más. Afecta a este término, no me afecta al oxígeno. Y esta es la ecuación de formación balanceada del óxido de sodio, donde me dice que 4 átomos de sodio y una molécula de oxígeno 2 reaccionan para dar
2 moléculas de óxido de sodio. Y ahí terminó la joda. Mírenlo, cópienlo, trátenlo de entender, me van preguntando. Ahora voy a hacer otro ejemplo, pero váyanlo siguiendo desde el principio y lo que no sale, por favor, no tengan vergüenza y me preguntan. Profe, no entiendo la parte del 2 y ¿Cuál? del 4. Profe, lo del 4 no entiendo. ¿Este? Sí, ese. Bien, ¿Por qué quedó 4? bien, vamos a borrar acá. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, hasta el 2 entendí, pero el 4 no entendí. Bien. Por último, yo les dije que la materia no se crea, no se destruye, se transforma y que no puede haber distinta cantidad de átomos del lado de los reactivos, del lado de los productos. ¿Está bien? Si yo Sí. lo dejo así y me fijo, del lado de los reactivos, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 2. 2. Todo de este lado tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora, listo, lo dejo ahí. Controlo del lado de los productos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 1. La compañera que no ¿Por había qué entendido, uno? o las personas que No no habían entiendo. entendido. ¿Cuántos ¿Por átomos qué de uno, oxígeno profe? tengo acá? Pero no entiendo por qué 1. Y porque te lo dice acá. Si no tiene nada, es un Ah, 1. O sea, ah, esto es esto. Pero el 1 no se escribe. ¿Y ese -2 que está ahí arriba, profe, eso no No. cuenta? El -2 son los estados de oxidación. Por eso no hay que confundir los electrones que se ponen en juego con la cantidad de átomos. Bien. Dependiendo los electrones que se pongan en juego, te va a dar la fórmula. Yo lo que hice, arranqué esto de la siguiente manera. Lo voy a hacer. ¿Hasta acá estamos? sí, hasta ahí lo Tengo entiendo. sodio y oxígeno 2, me va a dar una sustancia que va a tener que contener sodio y oxígeno. ¿Está bien? Sí. Primer paso está hecho, tengo la estructura. Ahora tengo que ver en qué proporción se combina el sodio con el oxígeno. Y ahí, para eso, o esa proporción te lo dan los estados de oxidación. Yo les dije hace rato que las reacciones químicas se dan por relación de los electrones de la última órbita. Y los electrones que un átomo pone en juego son están indicados por el estado de oxidación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, yo voy a la tabla periódica y veo que el estado de oxidación del sodio ¿cuánto es? +1. Más uno. ¿Bien? ¿Qué significa? Que el sodio, para combinarse, pone en juego un electrón. Un átomo de sodio da un electrón. ¿Está bien? Sí. Ahora, vamos al oxígeno. Voy a la tabla periódica. ¿El estado de oxidación del oxígeno cuánto es? -2. -2. Significa que el oxígeno agarra necesita 2 electrones, ¿sí o no? Sí. Sí. Si yo esto lo dejo así, tengo el sodio que entrega 1, pero este quiere 2. Sí, Sí. listo. Este le da el electrón, pero todavía le va a faltar 1, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué voy a tener que poner? Otro átomo de sodio, como dice acá, para que cada átomo de sodio le dé 1 cada uno, y este tenga sus 2 electrones, y se deje de joder, y este pierda un electrón, y esté bien, y este pierda un electrón, y esté bien. Si quiere venir otro átomo de sodio, no se va a unir acá.
porque el oxígeno no le va a aceptar su electrón. ¿Me hago entender? Sí, profe, hasta ahí entiendo. Bien. Entonces, primero, no confundir abajo cantidad de átomos, arriba electrones que se ponen en juego. Son dos cosas distintas. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, si no hay nada acá, es un 1. Pasa que, bueno, ya está escrito, no se pone en química oxígeno 1. Ya al poner el elemento significa que hay un elemento, que hay un átomo. Si hay más de uno, le pongo 2, le pongo 3. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. ¿Seguro? Sería, el 1 quedaría como, digamos, un 1 imaginario. Claro, ya al estar escrito, sé que hay uno. Bien. ¿Bien? Ahora, ya tengo los reactivos, tengo la fórmula, sodio 2 oxígeno. ¿Bien? ¿Qué me queda? Controlar la cantidad de materia. No me pueden, en una reacción química no me puede aparecer ni desaparecer elementos. Y les digo, empiecen, cuando hablemos de óxidos, comencemos controlando el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo del lado de los reactivos? ¿1,14 puede ser, profe? ¿Cómo? ¿1,14 o no? No, acá, en esta fórmula. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo acá? 2. 2. No, menos 2. ¿Está bien? Sí. Tengo 2 Sí. átomos de oxígeno. ¿Y acá cuánto tengo? No. 1. 1. Si yo lo dejo así, significa que de acá a acá vino el mago y me choreó un oxígeno. Y esto no puede pasar. ¿Bien? Entonces ahí es donde entro yo a jugar con los coeficientes estequiométricos. Acá tengo 2, acá tengo 1. No puede pasar, porque la materia no se crea y no se destruye, se transforma. ¿Cuál es? ¿Cómo puedo llegar a tener 2 de este lado? Poniendo un 2 acá. ¿Qué significa este 2? Que tengo 2 moléculas. Entonces, si en una molécula tengo 1, en 2 moléculas, ¿cuántos voy a tener? 2. 2. ¿Bien? Entonces, ya ahí igualé la cantidad de átomos de oxígeno. Tengo 2 de este lado y con este 2 tengo 2 de este lado. 2 por 1, 2. O 2. Es lo mismo. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. El oxígeno está igual. Una vez que terminé de balancear el oxígeno, vamos al sodio. ¿Cuántos átomos de sodio tengo del lado de los reactivos? 1. 1. 1. ¿Cuántos átomos de sodio tengo del lado de los productos ahora como está? 4. 4. Porque tengo 2 de una molécula, 2 de otra molécula. Entonces tengo 1 acá y 4 acá. ¿Dónde estarían faltando átomos de sodio? Acá. Sí. ¿Qué le pongo? ¿Cuántos faltan? Los 4. Porque ahí sería 4 por 1. Claro. 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. Si no tiene nada, es un 1. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Sí. Tengo la misma cantidad de un lado que del otro. Y acá esto ya está terminado. Esta es la ecuación de formación listo. balanceada del óxido de sodio. Listo, profe, gracias. Bien. Vamos a hacer... A ver, traten de hacer ustedes, a ver qué sale. Después nos conectamos un... ¿Qué hora es ya? Bien. Vamos a ver qué sale
traten de hacer el óxido de aluminio. Me van preguntando, se corta, nos conectamos, les explico cómo es y después ya nos desconectamos, ¿bien? Pero traten de hacer ustedes ahora el óxido de aluminio. A ver qué sale. No encuentro el aluminio, profe. ¿Eh? El 13. No es el encuentro el 13. aluminio. El aluminio es un... ahí 13. está Gracias. sobre la línea de metal y no metal. Sí, ahí lo encontré, gracias. Bien. Esto le queda un minuto. Finalizo, me vuelvo a meter y bueno, vemos esto y después cortamos, ¿vale? Perfecto, profe. Listo.